Y lo anunciaba, amigas y amigos, González lidera la intención de voto y Daniel Noboa está en caída libre. Lo vamos a analizar junto al doctor Omar Maluk de Maluk Research, a quien le damos la cordial bienvenida. Preguntándole primero, doctor, si ya se compró el kit de seguridad del Nuevo Ecuador, un pito, unas velas y unos fósforos para afrontar los apagones nocturnos. Gracias, tengo de todo ya, estoy bien provisionado. Tengo las baterías esas para cargar celulares, tengo la lamparita que se conecta también con el celular o se conecta con la batería. Estoy bien aprovisionado. Eh, Esperemos que esto termine en algún momento, ¿no? Pero según el SENACE y las proyecciones de los expertos, dice que podrían prolongarse hasta abril los apagones. Bueno, en menor intensidad, claro está. Ya no 10, 12, 14 horas, ni 34, como le pasó al Cantón El Naranjal, pero por lo menos ya van a ser quizás unas 2, 4 o 6 horas. En ese contexto, Omar y doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo ve y analiza el escenario político tras los apagones? ¿Se podría estar hablando de una reconfiguración del escenario tras ya prácticamente un mes de cortes de luz en el país? Bueno, sí, el tema es que la caída de candidato Daniel Noboa no es tan dramática como piensan. Es apenas un 3% lo que ha caído. Y eso tiene una explicación. Según las estadísticas que yo tengo, y que debo mencionarle que el Consejo Nacional Electoral, cuando yo publiqué mi encuesta de septiembre por WhatsApp, me llamaron a reclamar y me dijeron que yo no puedo hacer pronósticos electorales, porque no estoy calificado por ellos aún. Y mi calificación ya va a tener un mes y no me la aprueban, lo cual es realmente preocupante que estén tomando ese tipo de acciones con Maluk Research. Pero ya tendrán ellos sus razones o a sus presiones, seguramente, presión de alguien con mucho poder para no calificar a Maluk Research. Pero sí puedo comentar sobre las tendencias. A ver, lo que está pasando Esta aquí, caída de 3 eh, puntos, estamos hablando de que en su hay una anterior caída. encuesta era de un 32% la intención de voto de Daniel Noboa, o sea, ha caído al 29%. Era del 30% aproximadamente, ha caído un 3%. Pero, a ver, todos esperaban una caída mayor, ¿no? Pero cuando se les pregunta quién cree usted que es responsable de esta crisis, los votantes o los que quieren votar por Daniel Noboa, los que manifiestan su intención de votar por Daniel Noboa, dicen la culpa es de Guillermo Lazo. O sea, no asumen la responsabilidad y entran en un proceso de negación. Niegan. Obviamente, cuando se le pregunta por Tuachi Pilatón, por qué no ha estado, no se terminó ese proyecto, entonces le echan la culpa a Lenín Moreno y a Lazo, pero no se echan la culpa a Daniel Noboa. Cuando se le pregunta qué pasa con el problema económico, por qué la caída en el Producto Interno Bruto del Ecuador, ¿qué opina usted sobre el tema económico? ¿De quién es responsable? Entonces responden, el responsable del gobierno anterior. Es una negación en que están los votantes o los potenciales votantes de Daniel Noboa, debido a que están empecinados a que él sea reelecto. Pero esas personas que están empecinadas son un 27% de empecinados, porque los que votaron por él, el 52% en la segunda vuelta, ya un 25% dijo Viri cambia. Y ya están ellos buscando otro candidato. Unos han ido con Luisa, otros han ido con Topic, otros han ido con las minorías. Y lo que sí se observa es que Luisa está muy estable y que la diferencia con Daniel Noboa se está aumentando. Y Topic está subiendo, no como dicen, no supera el 10%,
pero algo ha subido. Entonces, de aquí a los próximos 2 meses, noviembre y diciembre, esperemos que algo suceda en la campaña o en la pre-campaña, como la quieran llamar, para que esta situación cambie un poco más. Aquí está bien. Doctor, y en este marco y en este sentido que estamos viviendo, usted recuerdo que en una de sus intervenciones nos había comentado o había comentado a la opinión pública que el descontento de Daniel Noboa, de los votantes de él, de ese conglomerado que le dio el apoyo, tan solo el 5% de descontentos no le dé nuevamente la confianza, podría estarse hablando de que incluso no llegara a la primera vuelta, o se refería a la segunda vuelta. No, me refería a la segunda vuelta. En ningún momento yo he dicho que Daniel Noboa no llega a la segunda vuelta. Perfecto. Daniel Noboa está muy opcionado de llegar a la segunda vuelta. Luisa González y Daniel Noboa, ellos dos. No veo que le puedan quitar el segundo puesto. Yo me refería que si un 5% de los que votaron en segunda vuelta está realmente arrepentido y que ese 5% no va a retornar a votar por él, entonces del 52% que sacó, 51.70% que sacó en la última elección de segunda vuelta, ya no llegaría al 50%, es decir, con un 5% fuertemente arrepentido, él no ganaría en la segunda vuelta. Y yo creo que esa probabilidad es bastante válida, es bastante posible que se dé. Perfecto. Probable. Y en este escenario, doctor, usted nos habla de que apenas un 3% y les dan la responsabilidad tanto a Guillermo Lasso como a Lenín Moreno. De igual manera, podría ser muy prematuro porque, bueno, un mes a oscuras, la economía ha bajado, algunos empresarios o de las pequeñas pymes, pequeñas y medianas empresas, están comenzando a cerrar sus locales, cerrar sus negocios. Prácticamente vamos a ser un país deprimido económicamente, crisis económica. ¿Cree que esto, que no parece ser que se va a solucionar mañana, sino que, como dijo el SENACE, podría llegar incluso hasta abril, esto podría ocasionar que Daniel Noboa pierda más puntos de aprobación y no llegue a una eventual segunda vuelta? Bueno, eso es probable, pero también depende de lo que haga Topic y de lo que hagan los demás candidatos. Porque yo lo he dicho varias veces y me mantengo en eso, de que si no lo atacan a Daniel Noboa, sino que le dan esas opiniones de Topic muy subliminales, tratándolo con un poco de cariño a veces, no funcionan en política. El que no va directo a la yugular de Daniel Noboa no lo va a bajar de la segunda vuelta. Entonces podremos quedarnos sin luz hasta febrero, hasta el momento de la elección. Y seguirá un porcentaje alto empecinado en que sea Noboa el presidente reelecto. ¿Por qué? Porque se ha dado una polarización muy fuerte, más grande que lo que había antes de la muerte de Villavicencio y más grande de lo que hubo después de la muerte de Villavicencio. Ahora la gente se declara abiertamente correísta un 30% y abiertamente anticorreísta un 15%. Entonces tenemos un 45% de la población que no quiere saber nada, tienen orejeras y no quieren ver al caballo al lado, no les interesa ver al caballo al lado. Y ese empecinamiento y esa bipolaridad que hay fuerte nos va a conducir a una segunda vuelta también fuerte, valga la redundancia, entre ambos candidatos. Pero esta vez parece que Luisa está más firme que el anterior y Daniel Noboa está más débil que el anterior.
Antes de ir al análisis de Luisa González, de la candidata de la Revolución Ciudadana, en todo este escenario, y bueno, sorprende también, ¿no?, que ya un mes de apagones, comunicados tibios por parte del régimen de Daniel Noboa, entre un sinnúmero de medidas que no han sido la solución, como el tema de la barcaza que estaba parqueada en las esclusas al lado de una de las empresas de los Noboa, entre un sinnúmero de factores. Si es que se proyectara a un futuro, podría darse nuevamente el escenario de la vez pasada en la que vimos a un Daniel Noboa en las encuestas con a duras penas 1 hasta 3% de intención de voto, que sorprendió a todos y llegó a la segunda vuelta. Podría ser que eso pase nuevamente, y de ser así, estaríamos hablando de un outsider o de que cualquiera puede llegar a la segunda vuelta. No. El fenómeno de Herbas en la elección del anterior, cuando ganó Guillermo Lasso, fue que Javier Herbas tomó el 15% de votos de Álvaro Noboa, que lo habían descalificado. ¿Y por qué lo tomó Javier Herbas? Porque es empresario, agrícola, exportador, entonces era lo que más se parecía a un Álvaro Noboa en términos de ser empresario. Yo se lo dije a él cuando él muy amigablemente y muy cariñosamente, porque es un caballero, me invitó a Quito para conocerme, porque yo había proyectado ese potencial resultado de él. Y le dije: Javier, estos votos no son tuyos, son de Álvaro Noboa. Pero él insistió en ser candidato y sacó menos del 1%. ¿Por qué se lo llevó Daniel? Porque con la muerte, con el debate, la gente lo visibilizó como el hijo de Álvaro Noboa. Antes del debate no lo habían visibilizado como el hijo de Álvaro Noboa. Y entonces él estaba como un Noboa más. Como Noboa hay muchos. Y cuando ya lo visibilizan como el hijo de Daniel Noboa, pega el salto hasta 11.5% en mis encuestas. Y luego, a renglón seguido, viene la muerte de Villavicencio. Y todas las personas temerosas de la violencia y afectadas emocionalmente por este atentado, buscaron el perfil más bajo, el perfil más idóneo, la persona más tranquila, más callada, más silenciosa, aparentemente más prudente, y votaron por él, y llegó al 23%. Pero ¿qué sucede? Que fue totalmente lo contrario. Entonces, esas personas que votaron por él, del 52%, que votaron por él en segunda vuelta, un 25% ya se dio cuenta que no es ni tranquilo, ni tampoco es modesto, sino que es prepotente. Otros se han dado cuenta que es muy ambicioso, otros se han dado cuenta que es mentiroso, otros se han dado cuenta, etcétera. Por poner las características que la gente piensa. No la que pienso yo, la que piensa la gente. Entonces, ya ese Daniel Noboa ya no es el mismo. Pero de ahí a que vuelva a aparecer un outsider, como se dio en el caso de la muerte de Villavicencio, tendría que suceder un evento grave como el que sucedió con Villavicencio. Tendría que pasar algo extraordinario para que esa situación suceda. Del tema de un posible outsider, ya nos ejemplificó con el tema de Javier Herbas, pero en la anterior elección, ya con Noboa, se pudo decir que Noboa, con toda esta serenidad, por así decirlo, en la primera vuelta, y alejarse mucho del tema del anticorreísmo, que fue lo que algunas personas también lo vieron, en este momento podría ser que le va a perjudicar de cara al 2025, porque bueno, ya sabemos que no era como él decía en el discurso, que él no era anti, sino que en este momento realmente es anticorreísmo, antiprogresismo, incluso algunos piensan antiestado, porque es el Estado el que no está funcionando, y si él no hace que funcione el Estado, también podría ser un antiestado. Daniel Noboa es anti todo, menos anti Noboa. Anti Noboa no es, porque él prefiere a su familia por encima de todo.
A ver, ¿qué te puedo decir? Ya Daniel Noboa no es el candidato que aglutina mayorías, sino que aglutina minorías. Él ha aglutinado el anticorreísmo, ha capitalizado el anticorreísmo, es el paladín del anticorreísmo y la gente que odia a Correa vota por Noboa. Y la gente que odia a Correa, tú le dices, ¿por qué votas por Noboa? Porque es el único que lo puede parar a Correa. Así es sencillo. La gente no lo ve ni a Cucalón, ni a Topic, ni a nadie, a ninguno de los demás candidatos lo ven como el legítimo contradictor de Correa. Pero en segunda vuelta, cuando tienes que sumar un 22, 23 o 25% para ganar, ya le va a pasar cuenta. Se le va a pasar la cuenta porque esa gente no volverá a votar toda por él. Por eso vuelvo y repito, si del 25% que ya lo dejó, un 5% ya no vuelve más, él no ganaría en segunda vuelta. Al, al otro extremo, vamos a hablar de Luisa González, la Revolución Ciudadana, que parece seguirse consolidando con el 40% o un poco más. ¿A qué se debe esta confianza que le siguen depositando a la Revolución Ciudadana liderada por Luisa González? Bueno, a ver, uno de los efectos de la crisis energética es que mucha gente está diciendo esto no sucedía en la época de Correa. O sea, ahora estamos mejor. Él se preocupó por la hidroeléctrica, el gobierno critica que solamente fueron hidroeléctricas, pero dejó un plan de electricidad a largo plazo que no se ha cumplido. ¿Y quiénes no lo han cumplido? Moreno, Lazo y Noboa. Entonces la gente está con esa idea y eso ha fortalecido a Luisa González. Segundo, Luisa González está fortalecido por ella misma, por lo que ella es. Ella es una mujer muy positiva y muy perfeccionista. Eso es importante destacarlo. Y ese perfeccionismo que tiene ahora está haciendo que cometa pocos errores. En la primera campaña cometió errores, ahora ya no los está cometiendo y está sumando gente a sus filas. En mi última medición, por allá por septiembre, tenía un 39% y ha subido. Yo sí te puedo decir que ha subido, no te puedo dar el valor exacto porque el Consejo Nacional Electoral, por razones que no entiendo, no califica a Malú Riceres, a pesar de que hemos entregado todos los requisitos. Pienso que debe haber un bloqueo de aquellos a los que no les gustan las encuestas de Malú Riceres. Así de sencillo. Sin embargo, hay otras encuestadoras que ahora están apareciendo que ya la está poniendo a Luisa en primer puesto. Lo que significa que nosotros estábamos bien y lo que estaban mal eran los otros. Pero en todo caso, no puedo dar un dato en estos momentos sobre la intención de voto de Luisa González, ni de la de Ananín Noboa, porque el Consejo Electoral me llamó una señora, Sofía, y me dijo, usted está hablando de intención de voto y eso es una proyección, es un pronóstico. Le dije, discúlpeme, pero no es un pronóstico. Pronóstico es si yo le hago una tendencia y le digo cuánto va a estar después de 3 meses. Pero hablar de la intención de voto hoy no es un pronóstico, no me dijo ella. Eso es un pronóstico. Le dije, entonces usted sabe más que yo, señorita. Le agradezco muchísimo, pero yo ya no puedo hacer nada más. Si ustedes no me califican, pues quedará en su conciencia y en la de Diana Tamaín. Son fotografías del día a día, o sea, digamos, hoy está un sol espectacular en la capital de los ecuatorianos, no sé cómo estará en Guayaquil, pero me imagino que está casi similar, pero otro día va a estar nublado, otro día va a estar lluvioso. Exacto. Qué raro Exacto. que le hayan dicho eso a usted, doctor. Bueno, se llama Sofía, por si acaso. Me llamó personalmente. Entonces, por WhatsApp. Entonces ya, ¿yo qué puedo hacer? Si tienen consignas, es claro que tienen consignas. ¿Cómo pueden decir que la intención de voto hoy es
de topic, digamos, 10%, y es un pronóstico. Eso no es un pronóstico. Eso es lo que es hoy. No es una proyección hacia las elecciones. Entonces yo realmente no sé qué pasa, pero tienen bloqueado a Malú Research y el Consejo Nacional Electoral tendrá que responder esto porque esto está siendo violado y en sus derechos Malú Research. Pero yo estoy con paciencia, tranquilo, no me altero ni me molesta mucho, pero sí me preocupa la actitud. Podemos hacer el análisis. Si no hablamos de la intención, podemos hacer el análisis. Y en ese análisis, Exactamente. doctor, ¿usted cómo le ve el panorama de la Revolución Ciudadana de Luisa González y de toda la estructura del progresismo que encarnan en ellos? Tomando en consideración, y justamente revisaba los planes maestros de electricidad, y de hecho me dediqué a ver todos los planes nacionales del buen vivir, y ahí se veía una planificación, primero el tema de resolver la transmisión, luego el tema de las hidroeléctricas y luego la distribución. Quizás eso es lo que va a ver el electorado y a modo quizás de nostalgia de saber que del 2009 que se registró el último apagón, que no fue tan grave por supuesto, pero desde el 2009 hasta el año 2022 no se tuvo ningún apagón a nivel nacional. ¿Es eso lo que estarán viendo los afines a la Revolución Ciudadana, que en este caso está nuevamente apostando por Luisa González a la presidencia? Bueno, sí, o sea, es claro, es inobjetable. Es muy claro que la Revolución Ciudadana se caracterizó durante el tiempo que estuvieron en el poder de planificar, ¿no? Y es claro también que los gobiernos de Moreno, Lazo y Noboa no planifican. Puede ser que ahora recién esté planificando Daniel Noboa porque ya está con el agua hasta el cogote, pero, pero no han planificado y producto de eso tenemos, por ejemplo, 25 centrales térmicas paralizadas por falta de mantenimiento, porque no le han invertido un perno. De las 31 plantas térmicas que teníamos funcionando, solamente quedan 6. Y entonces eso sí, la gente sí lo sabe. Y si no lo sabe, lo percibe, ¿no? Y además del canibalismo que les están haciendo a las unidades termoeléctricas, hemos visto fotos de que de una central termoeléctrica le quitan el motor de la central que sirve, le pasan a otra, y algunos técnicos especialistas extraoficialmente nos lo han comentado. Obviamente no pueden salir porque usted sabe lo que les pasaría, pero esos también están denunciando y están vendiendo como que fuera nuevas. En todo esto, ¿cómo cree que debería de continuar Luisa González de la Revolución Ciudadana haciendo campaña? Usted ya nos ha dicho que ha corregido algunos errores, y ahora en qué es lo que ella, desde su criterio y haciendo como el análisis político, podría continuar sumando más votos, y quizás podría ser que hablemos de una sola vuelta, o sería muy prematuro para hablar y pensar de eso. Yo creo que es prematuro hablar de una sola vuelta, es prematuro. Porque cualquier cosa puede suceder en 4 meses. Respecto a las plantas térmicas y a la parte eléctrica, cualquier gobierno que llegue tendrá que coger esas 25 plantas térmicas que están sin funcionamiento y concesionarlas con el compromiso de que el concesionario privado que llegue invierta el dinero en hacerlas productivas. Porque si bien es cierto, esas plantas térmicas eran más costosas que la energía hidráulica, no son más costosas que lo que está costando la barcaza. La barcaza nos genera un costo de 14 centavos de dólar por kilovatio hora, y las plantas térmicas pueden llegar a ese nivel de costos. Por otro lado, todo el búnker que se llevan las barcazas
es un búnker de producción ecuatoriana, es un fuel oil de producción ecuatoriana que podría servir para producir diésel. Entonces, yo pienso que cualquier gobierno que venga debería concesionar las plantas térmicas que están instaladas a lo largo y ancho de todo el país. Y segundo, terminar lo que es Toachi Pilatón, Sopladora, y iniciar un proyecto hidráulico emergente en otro sector que no sean los sectores más críticos. Pero también buscar proliferar, reproducir en todo el país la energía solar. Porque fíjense, una granja de energía solar grande puede producir 200 megavatios. Si logramos tener 5 granjas grandes de energía solar en el país, concesionadas, entregándoles el terreno, pero concesionarlas, no vender el terreno, no regalarlo, sino que bajo el control del Estado de alguna manera, mediante regulación, esas concesiones podrían generar 1.500 megavatios y salimos del problema que estamos actualmente. Doctor, pero hay algunos críticos, hay algunos expertos en el tema de energía eléctrica que han dicho, por ejemplo, con la última ley que envió Daniel Noboa a la Asamblea Nacional de manera urgente, económica urgente, en el tema eléctrico, hay el artículo 52, y en el artículo 52 dice para la construcción, creo que nadie estaría en desacuerdo, para la construcción de nuevas centrales termoeléctricas, por ejemplo, hidroeléctricas o fotovoltaicas, entre otras formas de energía eléctrica. Sin embargo, doctor, ahí también dice, en el artículo 52, dice para la operación y mantenimiento de proyectos prioritarios. ¿Eso no sería pasarle a manos privadas, por ejemplo, en el caso de las termoeléctricas, que no se le ha dado mantenimiento, pero que eso nos podría costar más como país? Porque claro, actualmente cuesta 14 centavos, pero un privado, usted sabe, doctor, que no va a llegar a cobrar lo mismo, sino que podría llegar a pasar como ocurrió en Argentina, una subida de 200, 300%, la primera vez que lo hizo Macri allá por el año 2018, si la memoria no me es frágil, y actualmente siguen con los tarifazos de manera exorbitante. ¿No cree que podría llegar a pasar eso? Aquí en el artículo 52 claramente dice para ser concesionada. Claro. Que es lo que yo estoy diciendo. O sea, en esto yo estoy de acuerdo con la propuesta de Daniel Noboa. O sea, que sean concesionadas las 25 o 31 plantas térmicas que hay en el país para que sean operadas y que funcionen correctamente, me parece bien. Porque cualquier ciudadano le va a responder a usted, yo prefiero pagar 14, 15, 16 centavos por kilovatio hora a no tener energía. Eso es clarísimo. Doctor, claro, o sea, se pasa la construcción, operación o mantenimiento de proyectos prioritarios a través de la concesión a manos privadas. Pero doctor, ahí va a ser, y la mayoría de expertos que hemos consultado nos dicen, pero es una forma camuflada de privatización. ¿Por qué? Porque si le pasa a 15, 20 años la operación de una termoeléctrica, por ejemplo, Termogas Machala, que es de ciclo combinado, va a ser en la rentabilidad. O sea, ellos van a poner o van a terminar colocando el precio de las tarifas, que actualmente son de 10 centavos. El problema... No podría ser ese... Continúe. Se nota que esos expertos no son buenos en economía, porque el problema no es que lo maneje un privado. El problema es que no se regule correctamente. Porque este es un país donde se regula muy poco. Nosotros deberíamos tener un organismo regulador fuerte. Si usted le pone a las plantas térmicas la regla básica de un monopolio, que es precio igual costo medio, automáticamente con precios Ramsey podría operar perfectamente a beneficio de la ciudadanía sin cobrar demasiado. El asunto es que
No existe regulación. Los gobiernos neoliberales, como los de Moreno, Lazo y ahora Noboa, para ellos no existe la regulación. Exacto. Yo soy muy partidario de la regulación estatal. Por lo tanto, yo pienso que hay que darle las empresas eléctricas a los privados. Estoy de acuerdo. En todo tipo de generación. Quizás no la hidroeléctrica porque es más estratégica, pero la térmica, la fotovoltaica y todas las demás que se generen, me parecen interesantes concesionarlas, pero regular el precio. El Estado puede regular y se puede reservar el derecho de regulación. Dejarlo libre, como hacen en Argentina. Es un gobierno neoliberal, pues Milei es un gobierno neoliberal. El señor Piñera en Chile fue un gobierno neoliberal. No vamos a permitir que eso quede así. No vamos a permitir, el pueblo ecuatoriano no lo va a aceptar, de que el precio quede libre al albedrío del productor. Tiene que ser regulado. Justamente, y ahí va el clímax, porque incluso les hemos entrevistado, por ejemplo, a Jorge Peñafiel, que es de Construye, y él nos manifestó, el asambleísta Peñafiel nos manifestó que se debería de liberalizar el tema de los precios y también de sincerar los precios de las tarifas eléctricas. ¿Y sabe por qué le digo esto, doctor? Porque fue lo mismo que dijo Mauricio Macri en su momento en Argentina, habló de sincerar la economía y usted sabe lo que pasó después. Se liberalizó la economía y comenzaron los tarifazos de 200, 300. Tengo los últimos estudios que me dicen que la energía eléctrica desde entonces subió 9 veces al precio que había allá por el año 2018, más o menos. Pero actualmente en el Ecuador tenemos una discriminación de precios de segundo grado en las tarifas eléctricas. De tal manera que el que menos consume paga menos y a medida que va aumentando el consumo va pagando más. O sea, yo no le tengo miedo a eso que dice, porque eso no va a pasar en Ecuador. Eso habrá pasado en Argentina, pero en Ecuador es imposible, porque el SELEC tiene su plan tarifario, que es una discriminación de precios en segundo grado, en que a medida que va subiendo el consumo se va cobrando más. Pongamos la imagen Entonces yo realmente no le tengo miedo a eso. del Expreso, A lo que sí le tengo miedo es a que no haya luz. la que sube el 50%. Entonces, si hay que concesionar plantas térmicas y hay que concesionar plantas fotovoltaicas o energía solar, hay que hacerlo lo más pronto posible, porque en estos momentos tenemos un déficit de 1000 megavatios y el próximo año va a tener un déficit de 1300 megavatios y en el 2026 va a ser de 1500 megavatios. Entonces no puede el Estado, con la situación que estamos en estos momentos, seguir pensando en que todo tiene que ser estatal. Eso por ningún motivo. Esto es una barbaridad, esa foto que usted me pone. Esta ministra realmente no es competente para este cargo. Ella no es experta en esto. Y eso que está diciendo de 50% más de lo que pagamos es un exabrupto de la ministra, porque ella no conoce bien el pliego tarifario que hay en el Ecuador. Pues esto es un error de ella. Y este es uno de los problemas que tiene el gobierno de Noboa, es poner ministros de su entorno familiar y de sus amigos de barrio, en vez de poner gente competente. Pues. Este país ha tenido un ministro de Energía como Gustavo Galindo. Este país ha tenido un vicepresidente que además fue ministro también como Parodi. No puede ser que pongan una ministra que no tiene nada que ver con los recursos naturales de la energía, con el manejo de la energía eléctrica, la pongan a manejar el tema del Ministerio de Recursos Naturales, ¿no? Pero bueno, ese es el problema que tenemos en Ecuador. Justamente Bien. era una de las inquietudes, doctor, porque la ministra anunciaba esto de aumentar al 50%, inclusive algunos de los trabajadores de las eléctricas nos han comentado extraoficialmente que ya tienen los nuevos tarifarios y que por eso se está adecuando todo como para ya llegar a este momento en el que la gente ya está molesta y para que puedan subir las tarifas y así pasarles a manos privadas a través de la concesión lo que ellos nos dicen, el negocio. Por eso era mi inquietud de la que le hacía a usted, doctor, y si de paso consideraba que esta es una crisis inducida
porque desde el 2018 hasta la fecha no se invirtió un solo dólar. Tan solo vimos la inauguración de un poste de luz en la ciudad de Otavalo por parte de Guillermo Lasso en ese entonces, y una barcaza por parte de Daniel Noboa que no resuelve todo el tema de la crisis de energía eléctrica. O sea, también era la última inquietud en torno a este punto que es tan medular en estos momentos. Bueno, a ver, yo no creo que esto sea una crisis inducida por ningún motivo. Esta es una crisis de la naturaleza. Pero el problema es tener ministras o ministros incompetentes que no saben hacer las cosas. ¿Por qué no se preocupa la ministra de los 400 millones de dólares que mandaron a pagarle a los trabajadores del CENEL, del SELEC, que le mandaron a pagar a un juez? Porque nunca apelaron, ¿no? Nunca apelaron, y sucede que hay 400 millones que pagarles. Y esos 400 millones, el 14% se va a las arcas del CUT, la Central Única de Trabajadores. ¿Por qué no se preocupan por eso? Porque yo no me preocuparía, porque la tarifa, no hay subsidio. No me venga a mí a decir que hay tarifa con subsidio. Eso es falso. Yo pago aquí en una suite pequeña $85 mensuales y no me ha bajado el precio durante la crisis energética. Sigue siendo entre 80 y 90 dólares mensuales. Eso no es subsidio en ninguna parte del mundo, ni aquí, ni en la China, ni en la Conchinchina es subsidio. Entonces, hablar de subsidio es equivocado, porque tenemos una tarifa que crece con el consumo. Los pobres son subsidiados, claro, los muy pobres, los que consumen poco, pero los que consumen más pagan una tarifa alta. Le pongo un ejemplo, la barcaza. La barcaza cobra 14 centavos de dólar por kilovatio hora, ¿no? Claro, si comparamos el precio de la barcaza con lo que pagan los pobres, ahí hay un subsidio, pero un subsidio frente a un arriendo de prematuro y de última instancia, que ya no nos queda otra cosa que arrendar la barcaza. Si usted le pregunta a los ecuatorianos en este momento si deberíamos arrendar 2 barcazas más, te van a decir que bueno, porque la gente no quiere estar a oscuras. Claro. La gente quiere tener luz, quiere tener energía. Entonces, hablar de esta manera, como habla la ministra, realmente esta señora no está competente para ese cargo. Y cerramos con esto también a propósito de los 3 meses que dijo el régimen de Daniel Noboa que va a dejar de cobrar por las personas que consuman hasta 180 kilovatios hora. Y de ahí van a venir nuevos tarifarios, van a venir nuevos precios y demás. Doctor, ¿cómo analizar esta propuesta justamente que va a ser aplicada en diciembre, enero y febrero? Si la memoria también no me es a veces un poco cruel, pero va a ser de 3 meses. ¿Cómo calificarla o cómo analizarla? Es una propuesta populista, esa es una propuesta para la campaña política. No, nadie con sentido común, lógica y razonamiento elemental puede pensar que eso le salió del alma. Eso es una campaña política. Eso me hace acordar a Alvarito cuando regalaba colchones, ¿no? Más o menos lo mismo. Y bueno, esas han sido las palabras y apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem en torno a la contienda política y cómo se podría estar reconfigurando tras los apagones, y si es que se reconfigura más que todo. Vamos a la siguiente parte con el doctor Omar Maluk Salem de la encuestadora Maluk Research, y también abordando con lo que nos dijo antes. Y bueno, producción me confirmó si podemos abordar el tema de cara a la Asamblea Nacional. Si usted nos confirma para continuar con ese tema ya para las propuestas de cara a la Asamblea. Sí, bueno, yo estoy de candidato por el Distrito 3 de Guayaquil, de Perfecto. Guayas. Queríamos la confirmación nada más. Listo, estamos junto al doctor Omar Maluk hablando de la contienda y rumbo a la Asamblea Nacional del Distrito 3 de Guayaquil. Y para ello, doctor, primero, ¿por qué aceptar el reto de lanzarse a la Asamblea Nacional
y precisamente por el movimiento Reto. Doctor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo siempre he criticado a los asambleístas que no hacen su labor. Me llama el alcalde de Guayaquil y me dice, queremos que seas candidato por Reto 33. Y yo le dije que bueno, porque en el fondo había una alianza con RC5, pero la alianza no se dio en Guayas. En Guayas mi principal rival es RC5. Es una cosa, una ironía, pero así es. Reto 33 no tiene candidato a la presidencia ni tiene candidato a la Asamblea Nacional, solamente tiene candidato a nivel de asambleístas provinciales. Entonces, en la lista 33, que es la que me toca a mí, que estoy primero, yo estoy haciendo alguna serie de propuestas de ley que estoy midiendo lo que la ciudadanía piensa, ¿no? Y acabo de hacer una propuesta sobre educación a distancia. Yo pienso que, yo pienso que ya debemos pasar a un sistema de blended learning, o sea, híbrido, en que solamente hayan clases 3 días a la semana en colegios y universidades y el resto, el 50%, sea clases digitales o virtuales. Con eso minimizamos el problema de la inseguridad, con eso maximizamos los cupos, porque los que no tienen cupo en las universidades en estos momentos o en los colegios, al haber 3 días más, que son martes, jueves y viernes, martes, jueves y sábado, lunes, miércoles y viernes, los que tienen cupo, y martes, jueves y sábado, los que se quedaron fuera, se duplicaría la cantidad de cupos y pasaríamos una educación a nivel nacional, 50% física y 50% virtual, lo que le va a permitir a los jóvenes hacer más deporte, hacer más investigación, estudiar más en su casa, minimizar los impactos de la delincuencia y aumentamos los cupos. Esto le ha gustado a muchos. Yo te digo que tengo como 15.000 repeticiones en TikTok y me parece muy bueno. Lo que estoy haciendo es midiendo la sensibilidad de la gente y esta es la propuesta que más les ha gustado de todas las que he realizado, ¿no? Pero, ¿qué te digo? Es difícil llegar porque va a haber una plancha muy fuerte de la Revolución Ciudadana y una plancha muy fuerte de ADN 7 y encima viene Topi con Suma 23. Entonces, de los 6 cupos que hay en el Distrito 3, me tocaría a mí pelear el residuo, el saldo final, para ver si puedo entrar o no puedo entrar. El Distrito 3, te recuerdo, están Urdesa, Miraflores, Seibo, Vía la Costa, Kennedy, Garzota, Alborada, Sauces, Durán, Playas, Punay y Tenguel, y el centro de Guayaquil. Pero yo dije que sí, porque me paso la vida criticando, pero nunca pongo el pecho a las balas. Y yo dije, bueno, aunque mis probabilidades son bajas, le voy a poner esta vez el pecho a las balas. ¿Y hay algún conflicto, o quizás por eso le llamaron del CNE, porque al ser candidato y también ser encuestador podría generar algún tipo de conflicto, o no existe alguna normativa que impida ser también encuestador y candidato a la asamblea, en este caso por el Distrito 3 de Guayas? No, el encuestador no puede tener una afiliación política ni una actividad política, pero yo no soy el encuestador es Maluk Research, que es una compañía cuya gerente es mi hija Silvia Maluk, y ella es una PhD graduada en Inglaterra y es una profesional con mucha ética y valores y no se va a prestar para ninguna cosa que no sea correcta. Entonces yo no veo un conflicto de intereses, porque primero, el conflicto de intereses habría si yo me encuesto a mí mismo, cosa que no lo voy a hacer. Pero si yo encuesto a los candidatos a la presidencia, no hay ningún conflicto de intereses, porque Reto 33 no tiene candidato a la presidencia. Perfecto. Y de cara a la asamblea, ya nos habló de su propuesta en el ámbito educativo y en los demás ámbitos que son los que más impacto han tenido en la ciudadanía ecuatoriana en estos últimos años. Por ejemplo, en el tema de la energía eléctrica, ¿cuál sería la propuesta o qué iniciativas impulsaría Omar Maluk como candidato y como legislador de la Asamblea Nacional?
A mí me interesa mucho que se desarrolle a nivel nacional los paneles de energía solar en todas las casas del Ecuador. como en De Europa. tal manera que en el techo de tu casa puedas tener paneles solares para capturar energía solar, autoabastecerte, conectarte a la red y lo que te sobra entregarlo al sistema. Inclusive hay sistemas que son comunitarios, en que te conectas a una red de tu comunidad, o sea, de tu barrio, y tú puedes entregar energía a otros que la necesitan. Esto pasa por la red y el medidor te mide lo que estás entregando y lo que tú entregas se compensa con lo que el medidor te marque como consumo tuyo. Pero es un proyecto amplio, muy ambicioso, y espero que tenga cabida en la Asamblea Nacional, porque es una solución de largo plazo, de muy largo plazo, y que nos puede generar muchos megavatios, mucho más que el parque térmico, en el plazo de 2 años. Y en el ámbito, bueno, ¿qué ejemplo se puede tomar? Había revisado el tema fotovoltaico y en Europa me parece que ya es algo hasta más común, por así decirlo. Varias familias tienen este sistema y se interconectan e inclusive veía el tema de España, algo que nunca antes había pasado, que fue un impuesto al sol, que hasta los que tienen paneles solares les pusieron impuestos, pero bueno, como la anécdota le comento. Pero eso Bueno, ya está pragmatizado en algunos países. sí, es interesante eso, porque fíjate que mi propuesta es usar los techos de las casas. Porque en Europa han utilizado las plantaciones agrícolas, la tierra agrícola, y sucede que llegan a competir las granjas solares con las granjas agropecuarias. Y entonces se disminuye el espacio para sembrar y para producir productos agropecuarios. Entonces entran en conflicto de intereses. Muchas personas dicen, yo no quiero tener energía solar, pero sí quiero tener unos chanchitos ahí, tener una finca donde yo pueda poner mi vaquita. Eh, yo no creo que el Ecuador sea un país que se pueda destinar a tener muchas granjas solares, sino que deberíamos poner los paneles en los techos de las casas. Y tenemos tantas casas, tanta área de casa en las ciudades de la costa, de la sierra, de Loja, de las provincias de la costa, como Santa Elena, que pueden utilizarse como espacios para poner los paneles solares. No, y en torno a los demás proyectos que se podrían generar, se volvió a mencionar el tema geotérmico. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene sobre estos proyectos que también estaban dentro del Plan Maestro de Electricidad, pero que vuelven a sonar después de 8 años? Y uno de ellos, por ejemplo, en Chachimbiro, también podría ser una de las medidas, no quizás a corto y mediano plazo, sino a largo plazo para la autosostenibilidad del sistema eléctrico del país. Pero claro que sí, Ecuador es un país volcánico, tenemos mucha energía en el subsuelo, tenemos mucha energía, así como tenemos mucho petróleo, también tenemos mucha energía. Y en la cercanía de los volcanes, si se hacen perforaciones para capturar esa energía geotérmica, pienso que podríamos generar una buena cantidad de energía propia, ¿no? Es una buena idea y había que explorarlo, así como también la explotación del gas en el Golfo, que se quedó el proyecto a medio camino. Apenas, apenas el gas en el Golfo de Guayaquil alcanza para arrancar la misma planta generadora, entonces no es suficiente. Pero tenemos que buscar todas las formas de energía, como lo tiene Loja con un parque eólico. Si bien es cierto, la energía eólica no es muy eficiente, pero hay ciertos sectores del país donde hay mucho viento, como el caso de la península de Santa Elena, por ejemplo, y algunas partes en Manabí, donde se podría producir energía eólica de manera eficiente. Abordar otro de los temas, bueno, tenemos varias crisis en el país, pero sin duda alguna las principales actualmente son el tema de la energía eléctrica y también el tema de la seguridad. En torno al tema de la seguridad, ¿cuál sería la propuesta o
si es que van en bloque, ¿cuál sería la propuesta de reto para afrontar el tema de la grave inseguridad que vivimos actualmente en el país? Tomando en consideración que ya se hizo una consulta popular, incluso se incluyó el tema de la extradición. Hasta el día de hoy no sabemos en qué nos ha ayudado, pero ahí está el tema de la extradición, entre otras medidas como endurecer las penas y demás. ¿Cuál es su visión y propuesta como de cara a la Asamblea del 2025? Bueno, yo primeramente no puedo opinar en nombre de Reto. Yo soy una persona que es candidata, pero no soy afiliado al partido ni formo parte de la directiva del partido. Yo soy simplemente un candidato a la Asamblea. Pero sí le puedo decir mi opinión personal. Cuando yo era pequeño, yo andaba por los barrios. Yo era esos muchachos que jugaba pelota en los barrios y me desaparecía 20, 30 cuadras de mi casa. Y nunca tuve problema porque siempre había un policía de barrio. Yo me acuerdo del policía de barrio que se conocía exactamente que fulanito vive en tal casa, sultanito en otra casa, el doctor tal en la otra casa, el señor Jorgito en otra casa. Nosotros tenemos que retomar los policías de barrio, porque nos mandan unos policías allá de Cariapungo, nos la mandan de Bolívar, nos lo mandan de Quito, acá a Guayaquil, a que cuiden los suburbios de Guayaquil. No tienen idea ni dónde están parados. Pero si nosotros podemos tener policías que vivan en el mismo barrio y que esos policías sean policías de barrio, yo calculo que unos 4 motorizados en 2 motos pueden cubrir un barrio de 10 por 10 cuadras, o sea, de 100 cuadras cuadradas. Tendríamos mucho más seguridad que ahora, porque la mayoría de los asaltos es gente que está sola, que no tiene ayuda de nadie. Pero con policías de barrio motorizados que estén dando permanentemente vuelta, no metidos en un PAI, porque el proyecto de los PAI fracasó, porque se metían en el PAI y ahí se ponían a conversar, a vacilar y a muchas otras cosas menos andar patrullando. Queremos policías de barrio que patrullen y eso le va a dar más seguridad a la gente. Y con las leyes que ya se aprobaron, ¿cuál es su opinión? ¿Han servido de algo? Por ejemplo, el tema de la extradición, el endurecer las penas, ¿realmente sirve de algo para que al delincuente o a la persona que está extorsionando ya no lo haga? El endurecer la pena sirve, pero no tanto. La única pena que puede servir es la pena de muerte, que en Singapur a los delincuentes o a los narcotraficantes o a estos los matan. Pero esto no es Singapur, esto es Ecuador. Yo pienso que no es cuestión de endurecer las penas. Yo pienso que es cuestión de mayor educación para los niños y para los jóvenes, mayores oportunidades para la vida, para los jóvenes, porque la mayoría de los delincuentes están entre 15 y 20 años. Y pienso que es cuestión de ética y de moral de los policías, que estén bien formados en lo moral, que sean hombres de bien, en defensa de su patria, y bien pagados. Entonces, yo no me voy por el aumento de las penas ni nada de eso, me voy es por el tema de formar mejores hombres para el país. Antes de finalizar con el programa y agradeciéndole por haber estado aquí en el espacio, sabemos que estuvimos 2 semanas intentando por el tema de los apagones, no se pudo concretar sino hasta el día de hoy, pero para ustedes, amigas y amigos que nos ven a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos y que nos pidieron entrevistar nuevamente al doctor Omar Maluk, hoy lo hemos cumplido. Como siempre, en retrospectiva y en la otra verdad, cumplimos lo que ofrecemos. Doctor, antes de finalizar, un mensaje para quienes nos ven precisamente a través de sus teléfonos inteligentes, tablets y demás recursos tecnológicos, indicándoles también el distrito por el cual se va a lanzar a la Asamblea Nacional. Yo realmente no puedo hacer campaña política, o sea, no voy a hacer ninguna campaña política. Lo que yo sí le digo, soy candidato por el distrito 3 de Guayaquil, por Reto 33, pero no estoy pidiendo el voto ni nada de eso. Simplemente lo que estoy haciendo son proyectos de ley
para que las personas conozcan a Omar Maluk, cómo piensa. Pero sí les quiero pedir que tengan paciencia, tranquilidad. Los estados de ánimo están muy bajos. Hay que ser resiliente, levantar el ánimo, ser un poco más optimista. Se vienen elecciones en febrero y esto va a cambiar. El país va a ser otro después de esas elecciones. Este nuevo Ecuador ya será viejo. En el momento de las elecciones ya es un viejo Ecuador. Y ahí hay que tomar decisiones hacia futuro. Y qué mejor decisión que con el voto, ¿no? Eso es Han, todo. Muchas gracias. han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem de la encuestadora Maluk Research, a quien agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con sus análisis en futuros programas de La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Muchas gracias. Saludos.